Esta escena de Super Mario Galaxy me fascinó. El nivel de México de Mario Odyssey fue tremendo. Esta entrada me dio tinte a otro de mis juegos favoritos, Red Dead Redemption 2, así que inspirado me dispuse a hacer un dibujo mezclando ambos mundos. Así que prepárense, porque están a punto de ver uno de mis dibujos más. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Para este dibujo, el equipo de Ojuju me ha enviado unos marcadores acrílicos. Aunque ya he usado plumones Ojuju y otros acrílicos, es mi primera vez probando los acrílicos de esta marca. La línea Kakako, dice aquí, cuenta con doble punta, colores vibrantes, tinta base agua sin olor, buena cobertura y que funciona en la mayoría de superficies. Pero aquí la probaremos en papel y puede que en otro material. Bueno, pero vamos a abrir el paquete y es un set que cuenta con hasta 90 marcadores, que son bastantes. El estuche es de lona y se abre tipo portafolio. En el interior encontramos estos blisters que sostienen los marcadores con tiras elásticas, entre otras cosas más como puntas extra, el instructivo y el muestrario o tabla de colores que, como es costumbre, deberemos llenar nosotros mismos. De estas se incluyen 4 tarjetas, blancas y negras, para probar su cobertura en ambos fondos. Los 3 blisters con 15 marcadores de cada lado hacen un total de 90 piezas y al ser mi primera vez, seguiré el instructivo al pie de la letra. Este dice que lo agites bien, después destapes y presiones la punta en un papel, ya que la tinta ha brotado, traza líneas hasta que éstas sean uniformes. Haré lo mismo en la punta gruesa y aquí se puede ver cómo la tinta avanza a través de la fibra. Y trazamos líneas hasta que éstas sean uniformes. Al probarla siento que esta punta es más áspera, aunque nunca he sido fan de la punta fina de plástico de estos marcadores. Para hacer el dibujo usaremos un papel muy grueso. No recuerdo el gramaje, pero creo que será suficiente. Muy abajo haré estos trazos que simularán la línea de horizonte. En medio otra línea vertical que separará a ambos personajes. Y como es mi costumbre, haré estas formas muy básicas y poco definidas, así que nada tendrá mucho detalle. Ahora sí, ya que tenemos las piernas completas, daremos forma al poncho. Este cubrirá parcialmente el cuerpo de Mario, dejando solo los puños y los pies descubiertos. Con el poncho listo, detallamos y dibujamos las manos. Enmarcamos estos 2 círculos en los gogles para llegar a la cabeza y darle forma a su cara redonda. Dentro de esta, el bigote será la base de la nariz, la cual es muy grande y redonda, que topa con la punta de las cejas. Esta cubre casi todo el ojo del lado izquierdo. A la altura de la frente dibujamos la visera y sobre esta el cuerpo de la gorra, que es bastante curvada y termina sobre la oreja. Para dibujar a Luigi seguí un proceso similar. Primero, formas no muy definidas para ubicar después los detalles. Puedo decir que fue ligeramente más fácil y rápido que Mario, y también solo se le ve una mano. Este paso fue como dibujar un espejo de Mario, pero ligeramente más alto y menos panzón. Perfecto. Aunque con sutiles diferencias como el movimiento del poncho y, claro, un rostro más delgado y alargado. Y desde mi perspectiva, este puño de Luigi quedó un tanto más cuadrado y siento que lo hace ver más rudo, pero cuéntame tú qué opinas en los comentarios. ¿Quién se ve más rudo en este dibujo, Mario o Luigi? Y por no sonar repetitivo, les cuento que el proceso para el rostro fue el mismo. Dar forma a la cabeza y oreja, bigote como base de la nariz, esta cubre uno de los ojos y sobre todo esto, la gorra con la seña de la L en la frente. Por cierto, si quieres saber todo sobre los marcadores que estoy usando, pásate por los enlaces que dejaré en la descripción. Ok, nuestro sketch está listo, pero nosotros apenas empezamos, ya que hay que probar los marcadores que usaremos y aplicarlos en la paleta de colores. Esto puede no parecer muy divertido, pero sí es necesario. Como puedes ver, no he llenado toda la paleta, solo son los marcadores que usaré para este dibujo. Conforme el tiempo la iré llenando.
Ok, ahora sí empieza lo chido. Vamos a pintar nuestro dibujo de arriba hacia abajo y preferentemente de izquierda a derecha. ¿Por qué? Pues porque estamos usando marcadores acrílicos y yo siento que no secan tan rápido como me gustaría, pero es debido al tipo de tinta que usan. Además notarás que en el proceso fui aplicando capa por capa. O sea, cuando la capa seca ya podemos trabajar sobre ella, aunque esto fue en pocas ocasiones ya que la mayor parte del dibujo la pinté por áreas. Por ejemplo, en el caso de las gorras fui pintando de áreas oscuras hacia las áreas más claras, aunque en el caso de la piel sí jugué un poco. Por ejemplo, en el caso de Mario apliqué un tono más rosado. Sobre estas zonas un poco más rojizas pasé un marcador con el que pintamos las sombras en ambos personajes. Casi todo el proceso de pintado fue similar, pero no idéntico, porque en Mario, al perderle el miedo a los marcadores, apliqué más tonos, por ejemplo en el cabello, aplicando cafés y amarillos más claros. El cabello creo que también incluye ese perro bigotón, lugar donde empecé a usar el marcador negro, aunque esto no lo verás mucho en el dibujo hasta cierto punto. Y bueno, aquí es donde comencé a resentir uno de los puntos que no me gustan de este tipo de marcadores con puntas de plástico. Creo que son perfectos para dibujos más grandes, pero aquí en los detalles fue donde se me complicó pintar los ojos. No es el fin del mundo y creo que quedó resultón, pero dime tú qué opinas. Bajando al torso, quise profundizar un poco en las zonas más oscuras e intenté hacer ligeros degradados. Creo que me fue bien, no fue tan difícil con los marcadores Ohuhu acrílicos, aunque hice un poco de trampa con un cotonete. Y ojo aquí un tip, durante el proceso aprendí que es más fiable pintar las zonas que van al fondo, como por ejemplo las manos, pies, pantalones y al final el poncho que va sobre todo el cuerpo. Lo puedes notar en el proceso entre Luigi y Mario, aunque también aprendí que si pintas por áreas pequeñas o segmentas las zonas, quedarán marcas, como en el poncho de Mario, además de estos pelillos que aparecen más con la punta gruesa, según yo. Pero es también de resaltar que Ohuhu nos ha dejado un código de 10% de descuento para tus compras en su sitio oficial. Checa el código y el enlace en la descripción. Una de las zonas que más disfruté pintar fue los detalles o patrones de los ponchos, pero aún más los gogles. Son intrincados, pero tienen mucho contraste entre zonas. Podrás notarlo en la cantidad de capas que les di. Y de esta forma terminamos de pintar la primera parte de nuestro dibujo. Sentía que estaba muy simple, así que repinté la piel de ambos personajes con este color café para darle más contraste a las zonas sombreadas. Aunque el resultado en el rostro de Luigi quedó algo raro, veo que le costó un poco al marcador cubrir la capa anterior. Hablando de contraste, toca el turno del marcador negro y ahora sí lo usaré sin limitaciones. Con este pintaré unas sombras muy dramáticas y profundas para asemejar mi dibujo a la portada de Red Dead Redemption 2. A esto se suman algunos trazos o líneas que le darán un estilo cel shading. Esto le dio un giro completo al dibujo y me encantó, así que lo apliqué también en Luigi, aunque creo que no quedaba de otra. Vámonos al otro extremo y ahora aplicaré un marcador blanco para resaltar zonas iluminadas.
Con un objeto redondo dibujaré un enorme círculo entre nuestros personajes. Debajo de sus pies, de forma irregular, dibujaré la bandera de Bowser. Con amarillo pintaré el círculo que simulará la puesta del sol. Y como lo sospechaba, al usar la punta gruesa quedan estos residuos. Puede que sea muy áspera para el papel. Según Ojuju, estos marcadores son perfectos para todo tipo de superficies y otros materiales como plástico, cartón, madera, etc. No están tan pensados específicamente para usarse sobre el papel. Ahora daré un efecto como de brochazos con un marcador rojo alrededor del círculo amarillo. Con este mismo color rojo pintaré todo el fondo de nuestro dibujo. Con negro pintaré el suelo y los símbolos de Bowser con un rojo muy oscuro. Y con esto terminamos un muy pero muy épico dibujo aquí en su canal Dibújame un. Quedé impresionado con el desempeño de estos marcadores. No soy fan de la punta de plástico, muy común en marcadores acrílicos, pero han pasado la prueba de Dibújame un y el resultado es un dibujo épico de la película de Super Mario Galaxy. Si a ti también te ha gustado el video, los materiales o el dibujo, dale me gusta, compártelo y comenta tu parte favorita. Por otro lado, no me agradó que al usar la punta gruesa queden residuos y creo que el set cuenta con demasiados marcadores metálicos. Vamos, trae 15 en un blister, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 marcadores metálicos. Sí, probé a pintar en otras superficies y pintan, pero la punta de plástico no permite pintar zonas estrechas, manchando lo que no deseas. Y aunque cubre bien, en zonas oscuras o de alto contraste, hay que dar varias capas para un mejor resultado. En general, el marcador es bastante fácil y cómodo de usar. Cuenta con una pestaña para que no ruede tan fácilmente por la mesa. Si te han gustado o estás interesado en marcadores acrílicos o artículos de arte, nuestros amigos de Ojuju nos han dejado un código de descuento para un 10% de descuento en tu próxima compra en ojuju.com. Dejaré enlaces en la descripción a su página oficial y sitios de venta. Y claro, antes de irme, te invito a que te pases por mi video de Yoshi de Super Mario Galaxy, la película. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.